mañana del 6 de noviembre de 1985, el M-19 decide tomar el Palacio de Justicia en lo que se denominó la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. En la mañana del 7 de noviembre, a las 9 de la mañana, el presidente de la República decide anunciar por radio que el ejército ya tenía todo controlado en el palacio y que solo quedaba un reducto guerrillero, por lo que se iniciaría lo que se conoció como Operación Rastrillo. Luego, la fuerza pública decide tomar el edificio cercano del Museo 20 de Julio, la Casa del Florero, para coordinar la operación, así como para la identificación de las personas que salían del Palacio de Justicia. Las autoridades militares de inteligencia se encargaban entonces de registrar, interrogar e identificar a los sobrevivientes y separar a las personas que consideraban sospechosas de pertenecer al M-19, las cuales, vale la pena resaltar, fueron sometidas a torturas y posteriormente desaparecidas, por la forma en la que las Fuerzas Armadas realizaron el operativo para recuperar el Palacio de Justicia. Es que el Consejo de Estado ha reiteradamente condenado al Estado, considerando que se incurrió en una falla en el servicio debido a la forma atropellada, imprudente e improvidente con que las Fuerzas Armadas reprimieron la toma del Palacio de Justicia. La Comisión de la Verdad consideró estos actos como desproporcionados, pues aunque se considera que las fuerzas públicas pueden usar la fuerza en determinadas situaciones, estos deben hacerlo bajo el marco de la protección de los derechos, respetando así siempre derechos fundamentales. La Corte destaca el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada y su naturaleza permanente, pues permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen sus restos. Mientras esta perdure, los estados tienen el deber de investigarla y sancionarla conforme a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. La Corte hace la diferencia entre la desaparición de una persona por no conocer su paradero y una desaparición forzada. Esta es una violación de derechos humanos constituida por 3 elementos: la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales y la negativa de reconocer la detención y revelar la suerte o el paradero de la persona. La Corte estima que el hecho de que las víctimas hubieran salido con vida del Palacio de Justicia en custodia de agentes estatales satisface los 2 primeros. Asimismo, se cumple el tercero por múltiples circunstancias que rodean el ocultamiento y la negación. Para la Corte, existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de participar en la toma del palacio. Fueron separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconoce. Concluye entonces la Corte que las personas reseñadas en la sentencia fueron desaparecidos forzadamente. Desconocerlo implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad internacional. Pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. El Estado colombiano firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo cual tiene una obligación de garantizar y respetar todos los derechos allí contemplados. La obligación de respeto implica que el Estado, al ejercicio de su poder y fuerza pública, no puede violar ciertas atribuciones de la persona humana. Teniendo en cuenta esto, el Estado colombiano violó el artículo 7º de la libertad personal y el artículo 5º de la integridad personal. Esto debido a que la salida de los sospechosos del Palacio de Justicia a manos del ejército y el hecho de no realizar un registro de estos sospechosos implicó una privación a la libertad en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual manera, la desaparición forzada implica que a estas personas se haya colocado en una grave situación de riesgo donde pudieron haber sufrido daños irreparables a su vida y a su integridad física. En ese sentido, la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad personal. El párrafo 323 de la sentencia establece que el sometimiento de detenidos a cuerpos estatales que impunemente practiquen tortura y asesinato representa una infracción al deber de prevención de violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida. El Estado colombiano incumplió la obligación de garantizar y respetar los derechos antes mencionados de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso en concreto de desaparición forzada, en los eventos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en el año 1985 podemos ver diversos tipos de reparación, como lo es una reparación simbólica o como lo es una reparación pecuniaria, siempre esto siguiendo el criterio de reparación integral.
que trata de llevar a la víctima a un estado anterior al daño. Como tal, el Estado tiene este deber de reparación, así como un deber de verdad, justicia y garantía de no repetición. ¿Cómo podemos ver esa reparación? En este caso, lo podemos ver en cuanto a sumas pecuniarias, también en cuanto a la ayuda psicológica y médica dada a las víctimas. Podemos verlo, como la Corte Interamericana mencionó, en cuanto a que el Estado asumió una responsabilidad parcial. Pero ¿qué pasa? Que solamente no es eso, sino que han pasado 35 años y todavía ha habido falta de reparación. Los forzaron, los desaparecieron, o sea, los sacaron con vida. ¿Y qué hicieron con ellos?